Tenemos en la línea al senador panista Javier Lozano. Senador, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Aquí viendo la nota. Sí. Y como dice Alejandro Muñoz, que es algo luego, pues claro que es algo luego. Que es medio quisquilloso, le dice, senador. Sí, hombre, pero además sobre todo ante una cosa tan burda, tan ridícula, ¿no? Porque la verdad es que en el fondo lo que hay es un pleito a muerte entre el secretario general del SME, Martín Esparza, y Alejandro Muñoz. Sí. Se hacen acusaciones mutuas, recíprocas, de desvío de recursos, de mala utilización del sindicato, de acciones perversas, bla, bla, bla. Todo en medio de lo que de fondo ocurrió, que fue la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que afortunadamente en sus dos fases jurídicas, primero en la Corte, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se avaló la constitucionalidad, la legalidad plena del decreto de extinción, y recientemente, ¿no?, la segunda sala, o la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, donde pues se acreditó lo que ya habíamos anticipado, que habían terminado ya las relaciones laborales, naturalmente como consecuencia de la extinción del organismo que servía de base. Entonces, eso es lo que en el fondo ocurrió, que creo que ya exitosamente se cierra todo ese capítulo, a partir de una decisión muy valiente del presidente de la República, y luego vienen todas estas acusaciones que la verdad es que no tienen, pues no solamente ninguna prueba, porque no podría haber prueba de algo tan ridículo como lo que está diciendo el señor Muñoz. ¿No le ofreció dinero usted y Roberto Gil a Alejandro Muñoz? Bueno, pero además, ¿a cambio de qué? Digamos, a cambio de qué. O sea, ¿qué pudo haber? Dice él que le ofrecimos dinero. Además, imagínate nada más la escena, ¿no? Le pongo un papel así, digo, pon la cantidad que quieras, voy corriendo con el presidente y te lo entregamos. ¿Sí? Nada más imagínate la escena y lo que pudo haber ocurrido, ¿no? Y bueno, dice que él, que es muy honesto, que no se quebró. Digo, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué le estaríamos ofreciendo ese dinero? Él decía que para detener su movimiento, decía que le ofrecieron dinero. Si su movimiento, vamos, él contendió. Lo que la gente debe saber es que no solamente era tesorero del SME, luego él compitió contra Martín Esparza, perdió contra Martín Esparza en aquellas elecciones en las que nosotros no le reconocimos a Martín Esparza el triunfo por una serie de vicios, entonces no le dimos la toma de nota, que fue lo que detonó todo. Después ya vino la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Luego repusieron el procedimiento y este señor ni siquiera se quiso inscribir en la contienda. Fue como candidato único Martín Esparza. Dice que le regalamos la toma de nota. Pues no se la regalamos. El que le regaló fue él, porque ya lo volvió a competir contra Martín y lo dejó de candidato único. Entonces, ¿a cambio de qué? Si a partir de que vino la extinción, lo que quisimos fue ayudar no a Alejandro Muñoz, a la gente que él representaba, para que obtuvieran su liquidación y luego lograran o un curso de capacitación en el Servicio Nacional de Empleo, o un trabajo en la CFE, o más aún, que esto todavía está en marcha, ojo, le creamos varias empresas junto con la Secretaría de Economía que a la vez recibieron contratos directos de diversas dependencias del Ejecutivo para la prestación de diversos servicios y que tuvieran trabajo. Fue un desastre la organización que hizo de sus empresas este señor. No sé cuánta gente le dio realmente trabajo de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Y claro que les quisimos ayudar de esa manera. Pero a ver, que no diga que quisimos desarticular su movimiento, pues ¿cuál movimiento? ¿Cuál movimiento? Acá, si todo ocurrió al margen de él o de su voluntad. Entonces, sí me parece que, claro, sale ahorita de la cárcel y dice, pues yo no voy a hacer quién me la hizo, sino quién me la paga. Que se arreglen sus broncas entre él y Martín Esparza, que arreglen sus cuitas, que arreglen lo que está en medio de esta discusión, es el botín del patrimonio de ese sindicato, porque por lo demás, la historia jurídica de la extinción de Luz y Fuerza del Centro y el contrato colectivo del SME quedaron atrás. Es cosa juzgada y es un tema terminado. Ahora resulta que el hombre hasta es socio de Martín Esparza. Háganme ustedes el favor. Pues uno me acusa de una cosa y el otro de la misma, así que los dos son unos mentirosos y unos desvergonzados. Él habla también, senador. Alejandro Muñoz decía en la entrevista ayer con Carlos Marín que pues el gobierno de alguna manera apoyó, de manera tácita quizá, al no pues meter a la cárcel o al no hacer algo al respecto con las protestas, sobre todo las protestas quizá un poco más violentas que realizaba Martín Esparza, pero que si él rompe un vidrio, dice Alejandro Muñoz, inmediatamente lo meten en la cárcel. Bueno, a ver, claro que hubo gente en la cárcel. Es más, ustedes mismos dieron cuenta de que acaban de salir después de 2 años y fracción de la cárcel 9 extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro que causaron desmanes allá en el Choro Campo de las instalaciones, ¿se acuerdan? Acaban de salir apenas de prisión. Sí estuvieron detenidos por ese tipo de desórdenes, ¿sí? Y además, y quien la acusa de malversación de fondos y del desvío de 22
millones de pesos a Alejandro Muñoz, pues fue el propio Martín Esparza, no fue el propio gobierno, o sea, no fue el gobierno. Por eso digo que lo que hay es un pleito entre ellos. Y claro, lo natural es utilizar al gobierno unos y otros. Martín Esparza dice que nosotros tomamos a Alejandro Muñoz, digamos, como el artífice para poder lograr la extinción, como una traición al sindicato. Y luego Alejandro dice que nosotros nos aliamos con Martín Esparza para pegarle a los verdaderos ex trabajadores de Luz y Fuerza. Ni una cosa ni la otra. La verdad es que este proceso fue ejemplar en cuanto a su diseño, a su ejecución, a su seguimiento, a su articulación y al fundamento legal. Por lo demás, que sigan diciendo cosas, que bueno que me da la oportunidad de aclarar, como dice Alejandro Muñoz, el generador es medio quisquilloso y luego sale, por supuesto que es algo, porque si no luego estas mentiras quedan en el ambiente y ya no falta quien la retome como que ya viste que cacharon ahí que estaban haciendo más que enjuagues. No es cierto, es absolutamente falso. La realidad de las cosas es que fue una extinción bien ejecutada, terminaron ya las relaciones jurídicas y mi recomendación nuevamente a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del centro, a los que no han cobrado su liquidación, es que lo hagan, porque lo siguen engañando, tanto Martín Esparza como sus abogados, de que todavía tienen la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que todavía van a poder rescatar el patrón sustituto y no sé cuántas cosas, o que con la mesa de diálogo de gobernación van a lograr que se rescate no sé qué. No es cierto. Esto es cosa juzgada y la recomendación muy respetuosa es cobren su liquidación y veamos de qué otra manera los podemos ayudar para que se reinserten en el mercado laboral. Bien, entonces no hay ofrecimiento de dinero por su parte ni por parte de Roberto Gil a Alejandro Muñoz. Me imagino que ya les comentará algo similar mi colega Roberto Gil, pero es absolutamente ridículo. Bien, ¿estaría dispuesto a un debate, a una discusión? Él dice, no, estoy dispuesto a enfrentar. Por supuesto que no. Más bien, si este señor tiene la más mínima prueba de su dicho, pues que la muestre. Imagínate que me voy a sentar a debatir con él. Simplemente que muestre si es que tiene algo, lo que sea, cualquier cosa. Pero por lo pronto su dicho, en este momento, lo desmiento categóricamente. Bien. Senador Javier Lozano, gracias. Gracias, muy buen día. Gracias, buenos días. Vamos ahora con las portadas.